Marcus Reynolds se desplomó contra la pared de mármol de la mansión Whitmore, con el uniforme de seguridad empapado en sudor tras otra noche sin dormir. Durante 3 semanas seguidas, había estado vigilando a Evelyn Whitmore, Ice, de 28 años, quien no podía dormir sin saber que él estaba cerca. Sus manos ásperas temblaban mientras intentaba mantenerse despierto, pensando en su sobrina, Emma, que esperaba en casa mientras él protegía al hijo de otra persona. Los otros guardaespaldas habían renunciado tras lidiar con sus ataques de pánico, pero Marcus comprendía lo que significaba tener miedo en la oscuridad. Evelyn apareció en lo alto de la gran escalera con su camisón de seda, pálida y preocupada al verlo luchar por ponerse de pie. Bajó apresuradamente los escalones, sus pies descalzos en silencio sobre el frío mármol, y se arrodilló junto a él con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho», susurró, con la voz quebrada al darse cuenta de lo que su miedo le estaba costando. El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la finca Whitmore mientras Marcus luchaba por enfocar su mirada cansada en la mujer arrodillada a su lado. La mano de Evelyn se extendió tímidamente, flotando a centímetros de su hombro, como si quisiera tocarlo, pero no estuviera segura de tener el derecho. Su camisón de seda reflejaba la luz del amanecer, haciéndola parecer casi etérea contra el frío mármol del vestíbulo, pero sus ojos reflejaban un miedo muy humano que Marcus reconoció por su propia experiencia criando a Emma tras la muerte de su hermana. La vulnerabilidad en la expresión de Evelyn le recordó a su sobrina de 7 años durante esas primeras y terribles semanas, cuando las pesadillas le habían robado el sueño y la habían dejado aferrada a sus promesas de que estaba a salvo en su pequeña casa familiar a 24 kilómetros de este palacio de mármol. «No tienes que disculparte», dijo Marcus en voz baja, con la voz agotada mientras intentaba enderezarse contra la pared. Las palabras salieron con más suavidad que cualquier guardaespaldas. Debería al hablar con un cliente, sin la distancia profesional que solía mantener durante sus encargos. 3 semanas observando los ataques de pánico de Evelyn, hablándole de sus pesadillas a las 3 de la mañana, viendo su vulnerabilidad desnudada por el trauma, habían erosionado los límites que normalmente mantenía intactos entre sus sentimientos personales y sus responsabilidades laborales. Ya no era una clienta adinerada más, aunque Marcus no estaba listo para examinar con detenimiento en qué se había convertido. Evelyn se recostó sobre sus talones, abrazándose con el camisón extra grande que la hacía parecer más joven de sus 28 años. La Whitmore que adornaba las portadas de revistas y dirigía las reuniones de la junta directiva parecía desaparecer por completo en esos momentos de tranquilidad, reemplazada por alguien que le recordaba a Marcus a Emma durante sus peores días de dolor y confusión. La comparación le oprimió el pecho con instintos protectores que no tenían nada que ver con sus obligaciones profesionales, sino con reconocer el sufrimiento genuino cuando lo veía. «Sé que tienes que preocuparte por tu propia familia», continuó Evelyn, con la voz apenas por encima de un susurro mientras miraba hacia las ventanas que daban a la dirección del pueblo, donde la modesta casa familiar de Marcus se encontraba en un barrio de casas pequeñas y jardines bien cuidados. «Te oí ayer hablando por teléfono con tus padres sobre la obra de teatro de Emma. Te la perdiste por mi culpa, ¿verdad?» La culpa en su voz era palpable, y Marcus pudo ver que ella comprendía el coste de su dependencia de su presencia, de maneras que la hacían sufrir aún más. La mención de la obra de Emma afectó a Marcus más de lo esperado. De hecho, se había perdido el debut de su sobrina como girasol en la obra de segundo grado de El Jardín de los Sueños, algo a lo que le había prometido asistir pasara lo que pasara en el trabajo. Sus padres, ya ancianos, le habían enviado un video tembloroso tomado con el viejo teléfono de su padre, y Marcus lo había visto durante uno de los raros momentos de paz de Evelyn, viendo la radiante sonrisa de Emma mientras buscaba entre el público su rostro familiar, y encontrando solo las expresiones preocupadas de sus abuelos. La decepción en sus ojos durante la videollamada de esa noche había sido más difícil de soportar que el agotamiento físico de sus largos turnos en la mansión. «Ella lo entendía», dijo Marcus, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Los niños de 7 años no entendían por qué los adultos hacían promesas que no podían cumplir.
No comprendían el complejo mundo de obligaciones y lealtades encontradas que los llevaba en direcciones diferentes. Emma había asentido con valentía cuando él le explicó sobre su importante trabajo protegiendo a alguien que lo necesitaba. Incluso había dicho que estaba orgullosa de él por ayudar a la gente, pero el ligero encorvamiento en sus hombros le había contado una historia diferente sobre la confianza y la decepción que dolía más que cualquier crítica. Evelyn se puso de pie lentamente, con movimientos gráciles a pesar del evidente temblor en sus manos que siempre aparecía cuando luchaba contra el pánico. Caminó hacia la ventana que daba a los jardines cuidados, su reflejo fantasmal contra el cristal mientras contemplaba los terrenos que se extendían más allá de los barrios enteros de la mayoría de la gente. El silencio se extendió entre ellos, lleno de la conciencia tácita de que su relación profesional había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto ni sabía cómo navegar sin cruzar límites infranqueables. He estado pensando, dijo Evelyn finalmente. Sus palabras, mesuradas y cuidadosas, como Marcus había aprendido, significaban que intentaba controlar las emociones que amenazaban con abrumar su frágil compostura. Quizás sería mejor que buscaras otro puesto, un lugar donde no tuvieras que elegir entre tu trabajo y tu familia. La sugerencia salió forzada y formal, como si la hubiera ensayado varias veces, pero Marcus percibió el dolor subyacente en su voz, el miedo al abandono que hacía que la oferta pareciera más una prueba desesperada que una auténtica liberación de la obligación. Marcus se apartó de la pared, con las piernas temblorosas pero decidido, mientras se acercaba a ella. El suelo de mármol se sentía frío a través de las finas suelas de sus zapatos de trabajo, un recordatorio constante de la distancia física entre su mundo de preocupaciones prácticas y el suyo de lujo heredado. Cuando llegó a su lado, pudo ver su reflejo en la ventana, la forma en que apretaba la mandíbula. Por el esfuerzo de parecer fuerte, la ligera humedad en sus ojos que luchaba desesperadamente por controlar antes de que se desbordara en lágrimas que la dejarían entrar. Debilidad. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó, con una voz que trascendía sus simples palabras, un reconocimiento de la conexión que había crecido entre ellos, a pesar de todas las razones profesionales por las que no debería existir. Marcus olía su perfume, algo caro y sutil que le recordaba a flores que no podía identificar, y era plenamente consciente de lo cerca que estaban, de lo inapropiado que era su presencia, dadas las circunstancias que regían su relación. El reflejo de Evelyn negó con la cabeza casi imperceptiblemente antes de girarse para mirarlo directamente. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas que despertaron los instintos protectores de Marcus. No, susurró, y admitirlo pareció costarle algo precioso e irreemplazable. No quiero que te vayas. Sé que es egoísta. Sé que te pido demasiado, pero eres la primera persona en años que me hace sentir realmente segura. No por tu formación ni por tu reputación en el ámbito de la seguridad, sino porque, al mirarme, ves a alguien a quien vale la pena proteger por sí misma, no solo un activo que gestionar o una responsabilidad que manejar. La confesión flotaba en el aire entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de cruzar, pero ambos se sentían inexorablemente atraídos hacia él a pesar de los riesgos. Marcus sintió un cambio fundamental en el pecho, un reconocimiento que coincidía con la propia admisión de ella con peligrosa claridad. Había comenzado esta tarea de la misma manera que abordaba todas sus responsabilidades profesionales, con desapego emocional y límites claros que lo protegían tanto a él como a sus clientes de complicaciones. Pero Evelyn, de alguna manera, había superado todas sus defensas cuidadosamente construidas sin que ninguno de los dos se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde para retirarse. Mereces que te protejan, dijo Marcus, con una convicción que lo sorprendió por su intensidad y honestidad. Pero no por tu nombre, ni por el dinero de tu familia, ni por nada que el mundo crea que te hace valiosa. Mereces que te protejan porque recuerdas el nombre de Emma y preguntas por su progreso escolar. Porque te importa más el cansancio de un extraño que tu propia comodidad. Porque tratas a mis ancianos padres con respeto cuando llaman buscándome. La honestidad en su voz pareció sorprenderlos a ambos,
adentrándose definitivamente en un territorio que no tenía nada que ver con obligaciones profesionales y sí con una conexión humana genuina. Las semanas siguientes adquirieron una cualidad completamente diferente, como si reconocer sus sentimientos hubiera cambiado la atmósfera fundamental de la mansión y de todos los que transitaban por sus habitaciones cuidadosamente diseñadas. Marcus aún mantenía su vigilancia profesional, aún se posicionaba estratégicamente por la casa y los terrenos, con la conciencia táctica que lo había mantenido con vida durante despliegues militares y misiones de alto riesgo. Pero la distancia emocional que siempre había mantenido con los clientes se había evaporado por completo. Sus conversaciones nocturnas durante los ataques de insomnio de Evelyn se centraron menos en controlar su ansiedad clínica y más en una conexión genuina, compartiendo historias, sueños y recuerdos de la infancia que iban mucho más allá del alcance de cualquier equipo de seguridad. Evelyn comenzó a insistir en que Marcus trajera a Emma de visita los fines de semana, transformando la austera formalidad de la mansión en algo parecido a un hogar real cuando la risa de su sobrina resonó por los pasillos que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. La imagen de la elegante Ice de rodillas en el jardín, enseñándole a una niña de 7 años a plantar maravillas mientras su ropa de diseñador acumulaba manchas de tierra, le conmovió profundamente a Marcus, algo que no estaba dispuesto a analizar con demasiada atención. Emma adoraba a Evelyn con el cariño sencillo de la infancia, y Marcus observaba cómo sus dos mundos colisionaban de maneras que parecían a la vez perfectamente naturales y completamente imposibles de sostener a largo plazo. Es como un hada madrina. Su tío Marcus. Emma anunció un domingo por la noche mientras conducían a casa por barrios que se hacían cada vez más pequeños y desgastados a medida que se alejaban de la exclusiva zona de la mansión. Pero no es presumida como los ricos de las películas. Me dejó trenzarle el pelo, y ni siquiera le importó que le echara mermelada de uva en el sofá blanco. La observación la hizo con la seguridad de una niña de 7 años, como si Emma hubiera resuelto alguna compleja ecuación social que los adultos eran demasiado complicados y pensativos para comprender correctamente. Marcus miró por el retrovisor a su sobrina, cuyo rostro aún brillaba con la emoción del día entre lujos que jamás imaginó posibles. La inocente aceptación de Emma hacia Evelyn había puesto de relieve algo que Marcus comenzaba a comprender sobre sus propios sentimientos, cada vez más profundos. Las diferencias de clase, que en abstracto parecían tan insalvables, se desvanecían por completo cuando veía a Evelyn leer cuentos para dormir con voces graciosas o explicar pacientemente por qué las flores necesitaban sol y lluvia para crecer bien. En esos momentos perfectos, ella no era una niñera ni él su empleado. Eran simplemente dos adultos que se preocupaban profundamente por hacer sonreír a una niña pequeña y hacerla sentir querida y segura. El cambio en su relación se volvió imposible de ignorar o justificar la noche en que Evelyn sufrió su peor ataque de pánico desde que Marcus empezó a trabajar para ella. La encontró en la biblioteca de la mansión a las 2 de la madrugada, hiperventilando mientras aferraba una fotografía enmarcada de sus padres, fallecidos en un accidente de coche 3 años antes. El detonante había sido una noticia sobre la tragedia de otra familia adinerada, y Evelyn se había sumido en la familiar oscuridad de la culpa del superviviente y el miedo irracional de que todos a quienes se permitía amar acabaran abandonándola. La acompañó a través de la muerte o la decepción. Marcus no dudó ni pensó en límites profesionales ni en la distancia emocional adecuada mientras cruzaba la habitación y la abrazaba temblorosa. Evelyn se derritió contra él con un sollozo entrecortado que parecía surgir de lo más profundo de su alma, aferrándose desesperadamente a su camisa, como si fuera lo único sólido en un mundo liquidificado por un miedo abrumador. La abrazó mientras lloraba, acariciándole el cabello y murmurándole palabras tranquilizadoras que no tenían nada que ver con protocolos de seguridad, sino con el instinto humano más básico de consolar a alguien a quien había llegado a amar por completo y sin reservas. «No puedo perderte también», susurró Evelyn contra su pecho, con la voz quebrada y rugiendo con el dolor que proviene de demasiada pérdida concentrada en muy poco tiempo. Sé que no es justo pedirlo. Sé que no tengo derecho a exigirte esto, pero no puedo verte marcharte como todos los demás acaban haciéndolo. La confesión quedó amortiguada por su camisa,
Pero Marcus escuchó cada palabra con perfecta claridad, comprendiendo que ella le ofrecía su corazón, junto con todos sus miedos y vulnerabilidades. Marcus la levantó para que lo mirara a los ojos, enjugando con suavidad las lágrimas que habían dejado rastros brillantes en sus mejillas. La mujer en sus brazos no se parecía en nada a las serenas que el mundo veía en fotografías y reuniones de negocios, y la amaba infinitamente más por la completa vulnerabilidad que ella le confiaba. No me voy a ninguna parte, prometió con absoluta convicción, sellando las palabras con un beso con sabor a sal y esperanza desesperada, y el comienzo de algo que transformaría sus vidas de maneras que ninguna podría haber imaginado. Su compromiso tuvo lugar discretamente, sin fanfarrias ni anuncios, en el jardín donde Emma le había enseñado a Evelyn a plantar caléndulas. Marcus los había estado observando desde la ventana de la cocina, viendo cómo el rostro de Evelyn se iluminaba con genuina alegría mientras Emma le regalaba un ramo de flores embarrado, recogido de su proyecto de jardinería compartido. La escena era tan perfectamente doméstica, tan naturalmente apropiada, a pesar de todos los obstáculos prácticos que enfrentarían, que Marcus sintió que las últimas de sus reservas lógicas se desmoronaban. Encontró el sencillo anillo de oro que había usado su abuela, una modesta alianza con un pequeño diamante, que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y 50 años de matrimonio devoto, y salió para reunirse con su familia en el jardín donde el amor había echado raíces. Evelyn, dijo, arrodillándose entre las flores que habían plantado juntos, ¿te casarías conmigo? La pregunta era simple y sin adornos de discursos elaborados sobre el amor o sueños compartidos para el futuro, porque Emma observaba con los ojos abiertos y llenos de emoción, y Evelyn ya lloraba de felicidad antes de que él terminara de hablar. Su sí llegó envuelto en risas y lágrimas de agradecimiento, y un beso con sabor a tierra y sol, y promesas que ninguno de los dos entendía del todo. La ceremonia nupcial fue deliberadamente pequeña y privada, celebrada en el jardín de la mansión con Emma como testigo y un juez de edad avanzada, encantado con su inusual historia de amor. Durante la breve consulta legal, Evelyn lució un sencillo vestido blanco con el que podía arrodillarse para arreglar la corona de flores de Emma sin preocuparse por manchas ni arrugas, y Marcus lució su mejor traje con un boutonnière Marold que su sobrina había insistido en confeccionar ella misma. La ceremonia duró exactamente 15 minutos. Pero el fotógrafo profesional que Evelyn había contratado capturó algo radiante y esperanzador en sus rostros que hizo que incluso su cínico corazón comentara más tarde sobre el evidente amor entre la improbable pareja. Su luna de miel fue un retiro deliberado a la simplicidad, una semana en una cabaña rústica junto al lago donde Emma podía nadar y atrapar luciérnagas, mientras Marcus y Evelyn aprendían a desenvolverse en sus nuevos roles como marido y mujer, lejos de las complicaciones de sus orígenes tan diferentes. Los muebles rústicos de la cabaña y la completa ausencia de personal doméstico parecían un anticipo del tipo de vida que imaginaban construir juntos, donde el amor importaba más que el lujo y la conexión se imponía a las expectativas sociales. Marcus asaba hamburguesas en la pequeña terraza de madera, mientras Evelyn ayudaba a Emma a construir elaborados castillos de arena en la estrecha playa. Durante 7 días perfectos, las enormes complicaciones de fusionar sus diferentes mundos parecían manejables y distantes. Los problemas comenzaron tan sutilmente que ni Marcus ni Evelyn los reconocieron como señales de advertencia hasta que el daño ya había empezado a acumularse. El primer indicio llegó durante una cena que Evelyn se sintió obligada a ofrecer para sus socios, ricos. Parejas que conocían a su familia desde la infancia y esperaban ciertas normas de conversación y comportamiento que a Marcus le resultaban cada vez más ajenas, a pesar de sus decididos esfuerzos por adaptarse y encajar. Observaba con creciente incomodidad cómo la ansiedad de Evelyn aumentaba al intentar conciliar sus observaciones directas sobre asuntos prácticos con sus discusiones abstractas sobre teorías artísticas y estrategias de inversión, que parecían diseñadas más para demostrar conocimiento cultural que para comunicar ideas significativas. Marcus se encontró estudiando a estos invitados a la cena con la misma atención táctica que aplicaba a las evaluaciones de seguridad, observando cómo hablaban en códigos elaborados que decían una cosa y significaban otra completamente distinta.
Cuando ofrecía opiniones directas sobre temas que entendía por su experiencia militar y de seguridad, percibía la educada indiferencia en sus miradas, su forma de sonreír y asentir, mientras ignoraban por completo cualquier aportación suya. Evelyn intentaba desesperadamente conciliar su visión práctica del mundo con la refinada sensibilidad de ellos, pero sus esfuerzos solo ponían de manifiesto lo fundamentalmente diferentes que eran sus enfoques de la vida. «Estuvieron maravillosos esta noche», dijo Evelyn después de que el último invitado se marchara. Pero Marcus podía oír la tensión en su voz, el agotamiento que le producía pasar horas intentando reconciliar dos formas incompatibles de entender el mundo. Se había puesto ropa cómoda, pero sus hombros aún cargaban con la tensión de una noche dedicada a navegar por corrientes sociales que Marcus ni siquiera podía percibir, y mucho menos navegar con éxito por sí solo. Sentía como si estuviera hablando un idioma extranjero, admitió Marcus, aflojándose la corbata con alivio mientras estaban en el vestíbulo de la mansión, donde habían reconocido por primera vez sus sentimientos mutuos. Cada vez que creía entender lo que alguien realmente me preguntaba, respondía con sinceridad y lo veía reaccionar como si hubiera cometido un delito social que ni siquiera sabía que existía. La frustración en su voz lo sorprendió por su intensidad, revelando cuánto habían afectado los sutiles rechazos de la noche a su habitualmente segura de sí misma. Emma había asistido a la cena por insistencia de Evelyn, vestida con un hermoso atuendo que costaba más de lo que Marcus solía gastar en ropa en todo un año. Pero ver a su sobrina dialogar con adultos que le hablaban como una adulta en miniatura en lugar de como una niña normal de 7 años había llenado a Marcus de una creciente inquietud sobre lo que ella estaba aprendiendo de ese entorno. Ella había respondido a sus preguntas sobre sus perspectivas educativas y ventajas culturales con la cuidadosa cortesía que él le había enseñado. Pero Marcus podía ver la confusión en sus ojos mientras intentaba comprender por qué esos desconocidos trataban su infancia como un plan de negocios que requería optimización. La mansión en sí misma comenzó a sentirse diferente a medida que se adaptaban a la vida matrimonial. Su grandeza se volvió opresiva en lugar de impresionante a medida que Marcus se daba cuenta de cuánto de su identidad y confianza en sí mismo dependían de entornos en los que podía desenvolverse con competencia y facilidad. El comedor formal, donde cenaban en una mesa diseñada para 20 personas, hacía que la conversación normal pareciera forzada y artificial en comparación con la mesa de la cocina en la casa familiar, donde 3 generaciones habían compartido comidas e historias y el cómodo caos de la vida cotidiana. La presencia de Emma en ese ambiente enrarecido complicaba las cosas de maneras que Marcus no había previsto durante su periodo de noviazgo. Si bien adoraba sinceramente a Evelyn y prosperaba bajo su generosa atención y afecto, también comenzó a mostrar cambios de comportamiento que preocuparon profundamente a Marcus. Empezó a hablar de forma diferente, adoptando la dicción precisa y el vocabulario formal que le oía de Evelyn y del personal de la casa, perdiendo gradualmente parte de la informalidad natural y la expresividad espontánea que siempre habían caracterizado su vibrante personalidad. Sus peticiones de juguetes y ropa se volvieron más caras y elaboradas, influenciadas por su nuevo entorno, de maneras que incomodaban cada vez más a Marcus con las lecciones que ella absorbía inconscientemente sobre la riqueza material y el estatus social. La transformación fue sutil pero inconfundible para alguien que conocía a Emma desde su nacimiento y comprendía su temperamento natural. Empezó a criticar su modesto hogar familiar cuando visitaban a los padres de Marcus los fines de semana, haciendo observaciones inocentes pero mordaces sobre los muebles viejos y las habitaciones pequeñas que revelaban la rapidez con la que estaba interiorizando nuevos estándares de lo que constituían condiciones de vida aceptables. Marcus observaba los rostros de sus ancianos padres durante estas visitas, viendo su dolor y confusión, mientras su querida nieta rechazaba inconscientemente la vida que había moldeado su carácter y valores durante sus años más formativos. Emma me preguntó ayer por qué no tenemos sirvientes para limpiar la casa. La madre de Marcus lo mencionó en voz baja durante una de estas visitas cada vez más incómodas, con una voz cuidadosamente neutral que revelaba un profundo dolor emocional del que intentaba protegerlo. Parecía genuinamente desconcertada porque lavamos y cocinamos nosotros mismos cuando hay personas que pueden contratarse para encargarse de esas cosas. La observación golpeó a Marcus como un golpe físico,
obligándolo a afrontar la realidad de que su sobrina estaba aprendiendo a ver el estilo de vida de su familia como algo inferior o innecesariamente difícil. Evelyn intentó valientemente abordar estas preocupaciones cuando Marcus se las planteó, pero sus esfuerzos a menudo fracasaron, resaltando lo diferentes que eran sus visiones fundamentales del mundo. Su intento de enseñarle a Emma a ayudar a quienes trabajan para nosotros reforzó inadvertidamente el concepto de una clase de sirvientes, mientras que sus explicaciones sobre diferentes formas de vida parecían categorizar sus enfoques como opciones igualmente válidas en lugar de comprender que la familia de Marcus no veía su estilo de vida como una elección en absoluto, sino simplemente como una vida normal vivida según los valores que los habían sostenido durante generaciones. El punto de inflexión llegó durante la primera reunión de la junta directiva de Marcus en Whitmore Industries, donde Evelyn lo había invitado a observar, y potencialmente, a aportar su experiencia en seguridad, así como a las discusiones sobre la protección de los activos y el personal de la empresa. Marcus se vistió con esmero con su traje más caro, se preparó exhaustivamente estudiando informes y documentos financieros, y entró en la sala de conferencias revestida de caoba con la misma mentalidad estratégica que aplicaba a las operaciones de seguridad de alto riesgo. Pero ninguna preparación, por mucha que fuera, lo habría preparado para las sofisticadas políticas corporativas y las estrategias generacionales que regían la toma de decisiones en el enrarecido mundo empresarial de Ain. Su enfoque directo para la resolución de problemas, perfeccionado por años de servicio militar y trabajo práctico en seguridad, donde una comunicación clara podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, contrastaba drásticamente con las sutiles maniobras y el lenguaje en clave que caracterizaban las discusiones a nivel ejecutivo. Cuando sugería soluciones directas a lo que parecían problemas innecesariamente complicados, veía a los miembros de la Junta intercambiar miradas significativas que decían mucho sobre su evaluación de sus contribuciones. El evidente respeto de Evelyn por sus opiniones solo parecía agravar la situación, poniendo de relieve la desconexión entre sus sentimientos personales y las exigencias profesionales de su puesto. Tal vez el señor Reynolds podría aportar ideas basadas en su amplia experiencia de campo, sugirió Harrison Whitmore, tío de Evelyn y director financiero de la empresa, con una sonrisa condescendiente que hizo que los instintos militares de Marcus se erizaran al reconocer una sutil hostilidad. La frase era técnicamente respetuosa, pero Marcus captó el mensaje subyacente de que su experiencia de campo se consideraba irrelevante para los complejos desafíos financieros y estratégicos que estaban discutiendo. Marcus intentó aportar valiosas perspectivas extraídas de su experiencia práctica, protegiendo objetivos de alto valor y evaluando vulnerabilidades de seguridad. Sin embargo, percibió la educada indiferencia de la sala hacia su experiencia, incluso mientras asentían y le agradecían su aportación. Estas personas vivían en un mundo de estrategias abstractas y riesgos teóricos, mientras que Marcus operaba en el ámbito de las amenazas concretas y las medidas de protección probadas. La brecha entre sus enfoques no era solo profesional, sino filosófica, representando formas completamente diferentes de comprender los problemas y evaluar las soluciones. Después de la reunión, Evelyn encontró a Marcus solo en su oficina, mirando por la ventana las calles de la ciudad, muy por debajo de donde vivía la gente común. Vidas normales sin las complicaciones de la herencia y las expectativas sociales. Su rostro reflejaba preocupación al acercarse a él, reconociendo claramente que la mañana no había sido como esperaba cuando lo invitó a participar en su mundo empresarial. No me respetan, dijo Marcus en voz baja, afirmando la obvia verdad que ambos habían intentado ignorar durante la incómoda reunión. Me toleran porque estoy casado contigo. Pero me ven como alguien que no encaja en su mundo y que nunca lo hará, por mucho que aprenda o me esfuerce por adaptarme. Las palabras salieron sin amargura, solo el reconocimiento exhausto de una realidad que se estaba volviendo imposible de negar. Evelyn se acercó a él junto a la ventana, con su reflejo visible en el cristal mientras luchaba con su propia y dolorosa conciencia de la dinámica social que regía su mundo heredado. Necesitan tiempo para adaptarse, dijo, pero su voz carecía de convicción, sugiriendo que comprendía la inutilidad de esperar que el tiempo por sí solo superara diferencias tan fundamentales de origen y perspectiva. No se trata de tiempo, respondió Marcus, volviéndose para mirar a su esposa directamente en lugar de hablarle a su reflejo.
Se trata del hecho de que yo vengo de un mundo donde los problemas tienen soluciones prácticas y la gente dice lo que piensa, mientras que ellos vienen de un mundo donde todo es estrategia, posicionamiento y decir una cosa mientras quieren decir algo completamente diferente. No hablamos el mismo idioma, ni siquiera cuando usamos las mismas palabras. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su matrimonio, llevada a cabo en privado con Evelyn. Oficina en lo alto de la ciudad, donde el ruido de la vida cotidiana no podía penetrar la quietud aislada del poder corporativo. Marcus intentó expresar su creciente sensación de desplazamiento sin sonar como si criticara a Evelyn o rechazara la generosidad que ella había mostrado a su familia. Pero las palabras salieron en un torrente de frustración y dolor, revelando cuánto le estaba costando la lucha constante por encajar en su mundo en términos de su propio sentido de identidad y autoestima. Veo a Emma aprendiendo a avergonzarse de dónde viene, dijo Marcus, con la voz ronca por la emoción que había intentado reprimir durante semanas. Me veo convirtiéndome en alguien que se disculpa por tener opiniones prácticas en lugar de perspectivas teóricas. Ambos estamos cambiando, Evelyn, y no de maneras que nos hagan mejores personas. Estamos aprendiendo a ver nuestras propias vidas como algo insuficiente en lugar de simplemente diferentes. Evelyn escuchó con creciente angustia, mientras Marcus expresaba preocupaciones que coincidían con sus propios temores sobre el rumbo que estaba tomando su matrimonio. Había notado los cambios en Emma, había visto la creciente insatisfacción de la niña con las modestas comodidades que alguna vez le parecieron perfectamente adecuado. Más preocupante fue reconocer que estaba empezando a ver la franqueza de Marcus como algo que debía gestionarse o explicarse, en lugar de apreciarse como una de las cualidades que la habían hecho enamorarse de él en primer lugar. Me encuentro poniéndote excusas, admitió Evelyn. Las palabras parecieron sorprenderla por su honestidad. En reuniones de la junta directiva, en eventos sociales, incluso en conversaciones informales con amigos, me sorprendo explicando por qué tu enfoque es diferente en lugar de defender por qué es valioso. Me estoy convirtiendo en alguien que se avergüenza de las mismas cualidades que me hicieron amarte, y odio lo que eso dice de la persona en la que me estoy convirtiendo. El reconocimiento pendía entre ellos como un puente que ninguno quería cruzar, pero ambos reconocieron que tenían que navegar si querían salvar algo significativo de su relación. Habían creado algo hermoso juntos durante su noviazgo y su matrimonio temprano, pero existía en un espacio cuidadosamente protegido entre sus mundos que resultaba imposible de expandir o sostener bajo las presiones de la vida real y las expectativas sociales. Marcus podía ver en el rostro de Evelyn el mismo doloroso reconocimiento que estaba rompiendo su propio corazón. A veces, el amor, no importa cuán genuino y poderoso, simplemente no fuera suficiente para superar las diferencias fundamentales que separaban las experiencias e identidades culturales vividas de las personas. Intentaban construir una vida compartida sobre la base de la atracción mutua y la conexión emocional. Pero esos sentimientos no podían apoyar el peso de dos sistemas de valores completamente diferentes y expectativas sociales que los atrajeron en direcciones incompatibles. No sé cómo ser yo mismo en tu mundo, dijo Marcus finalmente, dando voz al tema central que subrayan todos sus problemas y conflictos específicos. Y tampoco creo que sepas cómo estar en el mío. Para funcionar como pareja. El costo de esa transformación se hizo evidente en su creciente infelicidad, y en los cambios que podían ver en Emma, que fue atrapado entre dos mundos sin la madurez emocional para navegar por los mensajes conflictivos que estaba recibiendo sobre el valor y la identidad. Esa noche, Marcus se encontró caminando solo por los jardines de la mansión, donde él y Evelyn se habían casado solo 8 meses antes. Los maragolds que habían plantado juntos estaban en plena floración. Sus rostros brillantes se volvieron hacia el sol fijo, como promesas de esperanza que ahora parecía ingenua e imposible de cumplir. Se sentó en el banco donde a Emma le gustaba leer durante sus visitas de fin de semana, rodeada de belleza que se sentía cada vez más extraña, a pesar de su derecho legal a llamarlo hogar. Cuando Evelyn se unió a él en el jardín una hora después, ninguno de ellos habló de inmediato. Se sentaron uno al lado del otro en la oscuridad de la reunión,
escuchando los sonidos de la noche estableciéndose sobre los terrenos que requirieron un personal de tiempo completo para mantener. El silencio entre ellos estaba lleno de reconocimiento compartido de cuán lejos habían viajado de la simple felicidad que habían descubierto en la compañía del otro cuando sus diferentes mundos parecían contrastes interesantes en lugar de obstáculos insuperables. ¿Qué hacemos?, Evelyn preguntó finalmente, aunque ambos ya sabían que la respuesta era más complicada de lo que cualquiera quería enfrentar. La pregunta no era realmente sobre soluciones prácticas, sino de encontrar el coraje de reconocer lo que habían aprendido sobre sí mismos y su relación durante estos meses difíciles de tratar de hacer que una situación imposible funcione a través de pura fuerza de voluntad y determinación. Marcus tomó su mano en la suya, sacando consuelo de la conexión física, incluso cuando se preparó para expresar la conclusión que había estado creciendo en su mente durante semanas. Admitimos que amarse el uno al otro no es lo mismo que ser adecuado para el otro, dijo en voz baja. Cada palabra que parece costarle algo precioso e insustituible. Reconocemos que a veces lo más amoroso que dos personas pueden hacer es dar el permiso para encontrar la felicidad en los mundos donde se especializan realmente. Evelyn insistió en proporcionar seguridad financiera para la educación y las oportunidades futuras de Emma, un gesto que Marcus se resistió inicialmente, pero finalmente aceptó cuando se dio cuenta de que vino del amor genuino en lugar de la culpa o la obligación de Emma a la relación de Evelyn a través de las visitas regulares y la correspondencia. La división de la propiedad, pero explicando a Emma por qué dos personas que obviamente se amaban no podían continuar viviendo como familia. Eventín todavía estaba luchando por entenderse a sí mismos, obligándolos a encontrar palabras simples para realidades emocionales y sociales complejas que desafiaron una explicación fácil. A veces las personas se aman mucho, pero provienen de lugares tan diferentes que tratar de vivir juntos los hace infelices, explicó Evelyn durante una de sus conversaciones finales como familia. Su voz constante a pesar de las lágrimas que rastreaban silenciosamente por sus mejillas. El tío Marcus y yo queremos lo mejor para ti y para los demás, y nos hemos dado cuenta de que eso significa vivir en los lugares donde podemos ser nosotros mismos. Emma escuchó con la seria atención que prestó a todas las conversaciones importantes para adultos. Su joven mente trabajando para procesar conceptos que eran difíciles incluso para que los adultos comprendieran por completo. ¿Pero seguirás siendo amigos?, preguntó, buscando la seguridad de que el amor que había presenciado entre ellos no se transformaría en el tipo de ira amarga que había visto en algunos de sus compañeros de clase divorciados de los padres. Siempre seremos amigos, prometió Marcus, lo que prometió cada palabra, incluso cuando su corazón se rompió ante la necesidad de hacer tales promesas. El amor que tenemos el uno por el otro no va a desaparecer, Emma. Se está cambiando a un tipo diferente de amor. El tipo que quiere que la otra persona sea feliz, incluso si eso significa vivir por separado. La última noche que Marcus pasó en la mansión, encontró a Eventín en el jardín donde su historia había comenzado y ahora estaba terminando. Las ventanas de la casa. Sus manos se movieron suavemente entre los tallos de marigold, tendiendo a las plantas que continuarían creciendo mucho después de que sus jardineros humanos se hubieran separado. Marcus se arrodilló a su lado en el rico suelo, sin prestar atención a su ropa limpia, mientras alcanzaba su mano por última vez. El gesto se sentía natural y correcto. Un regreso a la simple conexión humana que los había unido por primera vez antes de las complicaciones de sus diferentes mundos había hecho que tanta simplicidad sea imposible de mantener. Me salvaste la vida de una manera que todavía estoy descubriendo, le dijo, lo que significa cada palabra con la profundidad de los sentimientos que nunca se había vacilado a pesar de su máxima incompatibilidad. Te mostraron a Emma y a mí que éramos dignos de amor y respeto exactamente como éramos y ese conocimiento cambiará todo sobre cómo avanzamos en nuestras vidas. Se sostuvieron en el jardín mientras la oscuridad se asentaba sobre la mansión y la ciudad más allá de sus paredes. Dos personas que se habían amado lo suficiente como para reconocer cuando el amor no era suficiente para superar las diferencias fundamentales en sus experiencias y valores de vida. Hubo una profunda tristeza en su adiós, pero no había amargura o sensación de fracaso, sin sentimiento que había traicionado al otro o desperdiciado el precioso tiempo que habían compartido.
Simplemente habían alcanzado los límites de lo que era posible entre ellos, y estaban eligiendo terminar su historia con gracia y respeto mutuo, en lugar de permitir que se deteriore en el resentimiento y el arrepentimiento. Marcus regresó a la casa de su familia con Emma, estableciéndose nuevamente en rutinas que se sentían familiares y permanentemente alteradas por su tiempo en el mundo de Evelyn. La pequeña casa que una vez se había sentido estrecha ahora parecía perfectamente proporcionada por sus necesidades. Cada habitación contenía recuerdos y con fines prácticos que tenían sentido en su vida diaria. Encontró trabajo con una firma de seguridad local que le permitía horas y fines de semana regulares en casa, construyendo la rutina estable que Emma necesitaba mientras mantenía la base financiera que la generosidad de Evie había proporcionado para su futuro. Emma se ajustó a la transición con notable resistencia. Aunque perdió terriblemente y habló sobre ella constantemente durante sus primeras semanas en un entorno familiar, Marcus organizó visitas regulares y llamadas telefónicas que gradualmente se establecieron en un patrón cómodo, permitiendo a Emma mantener su relación con Evelyn, mientras entendía que la mansión representaba una amistad especial en lugar de su hogar permanente. La niña parecía comprender con la sabiduría intuitiva que los niños a veces poseen, que las personas podían amarse a través de grandes distancias y diferencias sin necesidad de vivir juntos o pertenecer al mismo mundo. 2 años después de que se finalizara su divorcio, Marcus recibió una invitación elegantemente grabada a la fiesta de compromiso de Eventin. El anuncio en las páginas de la sociedad mostró una fotografía de ella con James Patterson, heredero de una fortuna bancaria, cuya familia se había mudado en los mismos círculos que los Whitmores durante generaciones. Mirando la imagen de la pareja en una gala de caridad, ambos elegantes y compuestos de manera que hablaban de antecedentes compartidos y comprensión mutua, Marcus no sintió celos ni arrepentimiento, solo una felicidad genuina para una mujer que merecía encontrar el amor dentro del contexto de su propio mundo y valores. El regalo de la boda que eligió fue una fotografía enmarcada de su jardín Marigold de esa primavera final cuando las flores habían alcanzado su pico de floración y Emma había hecho coronas para los 3 de los pétalos dorados. La nota adjunta fue breve pero sincera. Gracias por enseñarnos que el amor viene en muchas formas y que a veces el mejor regalo que podemos darnos es la libertad de encontrar a donde pertenecemos realmente. Deseándote toda felicidad en tu nueva vida. Emma, ahora de 9 años y sabia más allá de sus años de alguna manera mientras permaneció maravillosamente infantil en otros, lo ayudó a elegir el marco y componer el mensaje. Se había convertido en una niña segura, que se movió fácilmente entre los recuerdos de su tiempo en la mansión y la realidad de su vida familiar modesta pero amorosa, con lo mejor de ambas experiencias sin ser disminuido por ninguno de los dos. Su relación con Evelyn continuó a través de cartas, llamadas telefónicas y visitas ocasionales que se habían convertido en algo como una familia extendida sin las complicaciones de su acuerdo doméstico anterior. ¿Crees que ella estará feliz con él? Emma preguntó mientras caminaban hacia la oficina de correos para enviar el regalo de la boda, su pregunta con el tipo de preocupación madura que a veces sorprendió a Marcus con su profundidad y sensibilidad. Creo que está exactamente donde pertenece, respondió Marcus, lo que significa cada palabra con la convicción que proviene de una sabiduría difícil sobre la naturaleza del amor y la compatibilidad. Al igual que nosotros, la respuesta parecía satisfacer. La preocupación de Emma mientras reforzaba la valiosa lección que ambos habían aprendido sobre la importancia de encontrar el lugar apropiado en el mundo en lugar de tratar de forzar circunstancias que no estaban destinadas a ser. Marcus mantuvo el recorte del periódico del anuncio de la boda de Eventin, no de la nostalgia o el arrepentimiento, sino como un recordatorio tangible de las lecciones aprendidas a través del amor y la pérdida sobre las complejas realidades de las relaciones humanas. La fotografía mostró un radiante de manera eventa de una manera que Marcus recordó de sus momentos más felices juntos. Pero ahora su alegría estaba basada en un contexto que podría sostenerlo a largo plazo. Su nuevo esposo compartió sus antecedentes, entendió las reglas tácitas de su mundo y podría navegar por las expectativas sociales que habían demostrado ser tan desafiantes para que Marcus domine o incluso comprendiera por completo. A veces, durante las noches tranquilas, cuando Emma fue absorbida en la tarea, y su modesta casa se instaló en los ritmos pacíficos que siempre habían caracterizado su vida familiar,
Marcus se encontró pensando en la mansión y la mujer que le había demostrado que el amor podría existir a través de divisiones aparentemente imposibles sin requerir que ninguna persona abandonara su identidad esencial. Su historia había durado menos de 2 años de principio a fin, pero su impacto continuaría dando forma a su comprensión de las relaciones y la autoestima por el resto de su vida de manera que un matrimonio exitoso nunca haya logrado. Los marigolds en su pequeño jardín de patio trasero florecían fielmente cada verano, brillante y resistente, y perfectamente adecuados para su entorno sin pretensiones. Emma lo ayudó a atenderlos cada año, y a veces ella mencionaba a Eledin mientras trabajaban juntos en el suelo, compartiendo recuerdos o preguntándose en voz alta sobre su nueva vida, con el tipo de afecto genuino que trascendía las circunstancias de su separación. Marcus siempre escuchó con paciencia y calidez, agradecido de que su sobrina hubiera aprendido temprano que el amor podría tomar muchas formas diferentes, y que las finales no necesariamente borraron la belleza y el valor de lo que había venido antes. La firma de seguridad donde Marcus trabajó finalmente lo promovió a una posición de supervisión que le permitió entrenar a los guardias más jóvenes en los principios que había aprendido a través de años de proteger a las personas de varios ámbitos de la vida. Encontró una satisfacción genuina en la enseñanza de otros que la protección efectiva requería comprender y respetar a los clientes como seres humanos en lugar de simplemente como las tareas para completar. Su experiencia con Evelyn le había enseñado lecciones invaluables sobre leer las necesidades emocionales de las personas junto con sus requisitos de seguridad física, habilidades que lo hicieron excepcionalmente efectivo en su profesión elegida. Emma se convirtió en adolescencia con una madurez e inteligencia emocional que Marcus atribuyó en parte a sus inusuales experiencias de la infancia. Mantuvo su correspondencia con Evelyn durante su adolescencia, compartiendo logros escolares e hitos sociales con la mujer que había desempeñado un papel tan importante en su desarrollo temprano. Cuando Emma recibió aceptación de una prestigiosa universidad con ayuda financiera que hizo posible la asistencia, escribió para agradecer a Evelyn no solo por el apoyo práctico, sino por demostrar que la educación y la oportunidad eran valiosas independientemente de los antecedentes o las circunstancias de uno. Ella me enseñó que ser diferente no es lo mismo que ser menos que. Emma explicó durante su fiesta de graduación de la escuela secundaria celebrada en su pequeño patio trasero con vecinos y amigos de la familia que los habían apoyado a lo largo de los años. Vivir en su mundo durante un tiempo me mostró posibilidades que nunca podría haber imaginado. Pero volver a casa me enseñó que nuestra vida aquí tiene su propio tipo de riqueza que el dinero no puede comprar o reemplazar. Marcus sintió una profunda sensación de logro mientras escuchaba a su sobrina lecciones articuladas que le habían llevado mucho más tiempo comprender y aceptar completamente. Emma había salido de su complicada experiencia familiar con un claro sentido de su propia identidad y valores, capaz de apreciar el lujo y el refinamiento sin sentirse inferior cuando esas cosas estaban ausentes de su vida diaria. Poseía la confianza que vino de saber que era amada y valorada por su personaje en lugar de sus circunstancias. Un regalo que tanto Marcus como yo habíamos trabajado para proporcionar a pesar del fracaso final de su matrimonio. 5 años después del divorcio, Marcus se encontró con Evelyn inesperadamente en una recaudación de fondos de caridad donde su empresa de seguridad estaba brindando protección para los asistentes de alto perfil. Estaba allí con su esposo, ambos involucrados en el trabajo filantrópico que reflejaba su compromiso compartido de usar la riqueza heredada de manera responsable. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón de baile lleno de gente, Marcus sintió nada de la incomodidad o dolor que podría haber anticipado, solo un cálido reconocimiento de alguien que había jugado un papel crucial en el viaje de su vida. Hablaron brevemente durante un momento tranquilo cuando James fue ocupado con otros donantes, y Marcus podría alejarse de sus deberes profesionales. Evelyn parecía genuinamente feliz de una manera que iba más allá de la compostura pulida que siempre había mantenido en público, y Marcus podía ver que su matrimonio estaba proporcionando el tipo de asociación y comprensión que su relación, a pesar de su amor genuino, nunca había podido lograr. El anuncio de graduación de Emma fue hermoso, dijo Evelyn, refiriéndose a la tarjeta que Emma había enviado anunciando su aceptación a la Facultad de Derecho con intenciones de especializarse en defensa familiar. Estoy muy orgullosa de la joven en la que se ha convertido, y sé que eso se debe completamente a su influencia y orientación. Ella lleva lo mejor de ambos mundos con ella, respondió Marcus, lo que significa el cumplido sinceramente.
La confianza que le diste a soñar más grande de lo que nuestras circunstancias podrían haber sugerido, y la base en los valores familiares que la mantiene conectada a lo que realmente importa. Esa combinación le dará un pozo en lo que sea que ella eligiera con su vida. Se separaron de esa noche con el calentamiento fácil de los viejos amigos que se entienden mutuamente. Marcus regresó a sus deberes con un sentido de cierre, no se había dado cuenta de que necesitaba, mientras que Evelyn se unió a su esposo con el conocimiento satisfecho de que el amor que había compartido con Marcus había contribuido con algo valioso para el mundo a través del crecimiento y éxito continuo de Emma, cuando Marcus caminó por la aislada en su boda a una boda de la familia. El esposo de Emma vino de antecedentes similares a los de ellos, entendiendo instintivamente los valores y las expectativas que habían guiado su educación. Ellos para construir una vida que incorpore los mejores elementos de diferentes mundos sin requerir que abandone su identidad esencial. La recepción de la boda se celebró en el centro comunitario donde Emma había asistido a innumerables eventos escolares y fiestas de cumpleaños decoradas con marigolds del jardín de Marcus y llena de la risa de personas que habían apoyado a su pequeña familia en todas sus transiciones y desafíos. Evelyn envió un generoso regalo junto con una nota que expresó su alegría por la felicidad de Emma, pero no asistió a la ceremonia misma, entendiendo que su presencia podría complicar lo que debería ser una celebración del nuevo comienzo de Emma enraizado en su comunidad y valores elegidos. Tío Marcus, dijo Emma durante su baile tradicional de padre-madre, quiero que sepas que todo lo bueno en mi vida comenzó a ver cómo me amabas y cómo amabas a Eviarín, incluso cuando ese amor tenía que cambiar de forma. Me enseñaste que el amor real significa querer lo mejor para alguien, incluso cuando eso no es lo mismo que quieres para ti. Marcus mantuvo a su sobrina cerca mientras se movían a la música tocada por una banda local cuyos miembros habían conocido a Emma desde la infancia. Rodeado de amigos y familiares que representaban a la comunidad auténtica que los había sufrido en tiempos difíciles y celebró sus logros. El momento cristalizó todo lo que había aprendido sobre el amor y el sacrificio y las diferentes formas que la familia podría tomar cuando se basa en el cuidado genuino en lugar de las expectativas sociales o la conveniencia económica. Mientras la noche terminó y los invitados comenzaron a ayudar con la limpieza que era parte de cada celebración del centro comunitario, Marcus se encontró de pie en el estacionamiento bajo estrellas que parecían más brillantes lejos de los costosos vecindarios de la ciudad. Emma y su nuevo esposo decían adiós a parientes mayores y amigos de la infancia. Sus rostros brillan con el tipo de felicidad que vino de estar rodeado de personas que las amaban incondicionalmente y celebraron su alegría sin reservas o agenda oculta. La joven pareja construiría su vida juntos en una pequeña ciudad donde Emma podría practicar la ley de familia mientras permanecía conectado con la comunidad que había dado forma a su carácter y valores. Enfrentarían los desafíos normales del matrimonio y la carrera y la crianza de los hijos. Pero lo harían con el apoyo de familiares y amigos que compartieron su comprensión fundamental de lo que más importaba en la vida. Su historia de amor se desarrollaría en el contexto de antecedentes compartidos y sueños compatibles, evitando las complicaciones dolorosas que finalmente habían derrotado la relación de Marcus y Evelyn a pesar de su verdadera profundidad y respeto mutuo. Marcus condujo a casa esa noche a través de calles familiares bordeadas de casas modestas donde las familias comunes vivían vidas extraordinarias de amor y compromiso y sacrificio diario por el bienestar del otro. Su pequeña casa lo recibió con el cómodo abrazo de un lugar donde realmente pertenecía. Cada habitación llena de recuerdos de las personas y experiencias que lo habían dado forma al hombre en el que se había convertido. El viaje a través del amor y la pérdida y la sabiduría dura lo habían llevado de vuelta a donde comenzó, pero con una apreciación más profunda por los dones que siempre había poseído, y la comunidad que siempre lo había sostenido. Al final, Marcus y Evelyn se habían dado exactamente lo que más necesitaban, la experiencia de ser amado de manera completa e incondicionalmente, aunque solo sea por un periodo breve y brillante que había transformado tanto su comprensión como su capacidad para la felicidad futura. Ese regalo los había preparado para las vidas que estaban destinadas a vivir en los contextos donde podían florecer como auténticos, llevando consigo el conocimiento de que habían sido dignos de tal amor y, por lo tanto, capaces de reconocerlo y nutrirlo cuando apareciera nuevamente en el momento, el lugar y las circunstancias correctas. Los marolds en el jardín de Marcus continuaron floreciendo cada verano, atendidos ahora por los hijos de Emma cuando visitaron a su abuelo.
símbolos brillantes de amor que podrían florecer a través de generaciones y circunstancias cambiantes. Las flores no llevaban tristeza ni arrepentimiento, solo la tranquila satisfacción de haber crecido exactamente como estaban destinadas a crecer, en el suelo y la luz y las condiciones que les permitieron alcanzar su máximo potencial y compartir su belleza con cualquiera lo suficientemente sabio como para apreciar lo que tenían para ofrecer.